Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los secretos, los romances y los dramas que nos llegan directamente desde Turquía. Estamos súper emocionados de teneros aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un tema que nos derrite el corazón Superíndice 3N del poder de la bendición Superíndice 3N maternal y CEU Superíndice 3 mo influye en las bodas que tanto nos gustan. Vamos a analizar CEU Superíndice 3 mo la figura materna, con su sabiduría, su apoyo incondicional y, a veces, sus propias agendas. Puede ser la clave para que el amor triunfe y veamos esas bodas de ensueño más menos o que tanto anhelamos en nuestras series favoritas. Y por supuesto hablaremos de Kerem y Hande, una pareja que ha robado corazones y de la que se rumorea que podrá haber campanas de boda en el horizonte, todo con la posible bendición Superíndice 3N de una madre muy especial, o la reminiscencia de ella. Pero antes de sumergirnos en este universo de amor, intriga y tradiciones, os invitamos a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright y hecho. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias frescas, análisis profundos y curiosidades jugosas del mundo de las series turcas. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Preparaos una taza de tu copyright turco y un buen pu más menosado de locum porque esto va para largo. Ahora vamos al grano. Empecemos nuestro recorrido con una serie que nos enseña más menos al verdadero significado del amor maternal y CEU Superíndice 3 mo puede influir en un matrimonio, aunque al principio parezca imposible. Hablamos de Sila, una serie que nos transporta a las tradiciones de Mardin y nos presenta a una joven que es obligada a casarse para salvar a su hermano. Sila, interpretada magistralmente por Can Sudere, es una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era ni más menos aún más menos os despu copyright S. Su familia Violu Superíndice 3 Hika la reclama para que se case con un hombre llamado Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, para acabar con una disputa de sangre. Un matrimonio forzado, una tradición Superíndice 3N cruel y el choque de dos mundos, la modernidad de Estambul y la arcaica sociedad de Mardin. Sila es un drama que nos muestra el choque entre la modernidad y las tradiciones ancestrales, y CEU Superíndice 3 mo una madre, la madre Violu Superíndice 3 Hika de Sila, juega un papel crucial en el desarrollo de la relación Superíndice 3N entre Sila y Boran. Al principio impulsada por la tradición Superíndice 3N y la presión Superíndice 3N social, la obliga a casarse, perpetuando un sistema opresor. Pero a medida que la serie avanza, poco a poco se da cuenta del sufrimiento de su hija, ve la injusticia a la que la ha sometido y comienza a cuestionar las tradiciones. Este despertar maternal es fundamental. La madre Violu Superíndice 3 Hika de Sila se convierte en su mayor aliada, ayudándola a encontrar su voz, a desafiar las normas y a luchar por su felicidad. Su cambio es gradual, pero significativo. Ella representa a muchas mujeres en esa sociedad que, atrapadas por las tradiciones, luchan internamente por el bienestar de sus hijas. Su bendición Superíndice 3N, aunque tardua, es fundamental para que Sila pueda aceptar su destino y construir un futuro junto a Boran, un futuro donde el amor y el respeto mutuo sean la base de su matrimonio. Es un ejemplo conmovedor de CEU Superíndice 3 mo el amor maternal, incluso cuando se disfraza de obligación Superíndice 3N al principio, puede ser el catalizador de una unión Superíndice 3N duradera, siempre y cuando la madre tenga la valentía de romper con las cadenas del pasado. Pensemos en el impacto que tuvo en Sila ver a su madre finalmente luchar por ella, darle ese aliento que necesitaba para enfrentarse a Boran y a toda la comunidad. Ahora, cambiemos de registro y adentro copyright monos en una comedia romántica donde la figura materna es, digamos, un poco muy entrometida. Preparad los pau más menos vuelos para las risas. Hablamos de Erken Zikway, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el carisma Tiko Can Yaman. En esta serie la madre de Sanem, la protagonista, es un personaje adorable pero también copyright N muy insistente en que su hija encuentre un trabajo estable y se case. Si bien no es una boda arreglada como en Sila, la presión Superíndice 3N maternal juega un papel importante en la vida de Sanem y la motiva a salir de su zona de confort, lo que la lleva a conocer a Can y a vivir una historia de amor de ensueño más menos Es la típica madre turca preocupada por el futuro de su hija, que quiere verla feliz y segura. Pero su forma de demostrarlo es a veces un poco exagerada. La madre de Sanem, aunque un poco controladora, solo quiere lo mejor para su hija.
Sus constantes recordatorios sobre la importancia de tener un trabajo y un marido pueden ser irritantes, pero también copyright N son una muestra de su amor y preocupación superíndice 3N. Su bendición superíndice 3N, aunque a veces sea un poco abrumadora, es una constante en la vida de Sanem, y su apoyo incondicional es lo que le da la fuerza para perseguir sus sueños más menos y luchar por el amor de Khan. Es un ejemplo de CU superíndice 3 mola bendicio superíndice 3N maternal, incluso cuando viene con un poco de presión superíndice 3N, puede ser un motor para el crecimiento personal y la felicidad en el amor. Es esa presión superíndice 3N precisamente la que lleva a Sanem a buscar un trabajo en la agencia de publicidad, donde conoce a Khan y su vida da un giro de 180 grados. Además, las interacciones CU superíndice 3 micas entre Sanem y su madre son uno de los puntos fuertes de la serie, hacia copyright la UNMU es entrau más menos hable y divertida. Es ese humor CU lido y familiar lo que conecta con el público y la hace tan popular. Pensemos en las escenas en la tienda de ultramarinos, con los chismes del barrio y las sugerencias de la madre de Sanem sobre CU superíndice 3 mo comportarse con Khan. Pura comedia turca. Sigamos explorando el tema de las bendiciones maternales y las bodas en las series turcas con Aek Laftan Anlamaz, protagonizada por la talentosa Hande Eru Parrafoel y el apuesto Burak Deniz. En esta serie la relación superíndice 3N entre Hayat y su madre es un pilar fundamental en su vida. La madre de Hayat, Emine, es una mujer trabajadora y luchadora que ha criado a sus hijas sola. Su mayor deseo es ver a sus hijas felices y realizadas, y apoya incondicionalmente las decisiones de Hayat, incluso cuando no las entiende del todo. Emine representa el arquetipo de la madre turca sacrificada, que ha puesto sus propios sueños más menos en segundo plano para asegurar el bienestar de sus hijas. Aunque Emine no interviene directamente en la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat, su presencia constante y su amor incondicional son una fuente de fortaleza para Hayat. Ella es su confidente, su consejera y su mayor apoyo. La bendición superíndice 3N de Emine es un faro que guía a Hayat a lo largo de su camino, dándole la confianza necesaria para superar los obstáculos y luchar por su amor. Es un ejemplo de CU superíndice 3 mo la bendición superíndice 3N maternal, basada en el respeto y la comprensión superíndice 3N, puede ser la base de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. La confianza que Emine deposita en Hayat le permite tomar sus propias decisiones, incluso cuando se equivoca. Emine no la juzga, sino que la apoya y la ayuda a levantarse. Además, la relación superíndice 3N entre Hayat y su madre es un reflejo de la importancia de la familia en la cultura turca, donde los lazos familiares son sagrados y el apoyo mutuo es fundamental. Pensemos en las cenas familiares, las conversaciones nocturnas y los consejos que Emine le da a Hayat. Son momentos sencillos, pero llenos de significado y amor. Ahora, vamos a hablar de una serie que nos muestra una perspectiva diferente sobre la bendición superíndice 3N maternal y CU superíndice 3 mo la falta de ella puede afectar una relación superíndice 3N. Nos referimos a Kara Sevda, protagonizada por el Galud N. Burak Uzuparrafoibit y la bella Neslihan Atagul. En esta serie la madre de Kemal, el protagonista, es un personaje fuerte y ambicioso que tiene grandes expectativas para su hijo. Aunque ama a Kemal, su obsesión superíndice 3N por el estatus social y el poder la lleva a oponerse a su relación superíndice 3N con Nihan, una joven de clase alta. La falta de bendición superíndice 3N maternal es uno de los principales obstáculos que enfrenta la pareja protagonista. La madre de Kemal no aprueba su relación superíndice 3N con Nihan porque considera que no es una buena elección superíndice 3N para su hijo, que tiene un futuro prometedor en la ingeniería. Para ella, Nihan representa un mundo al que Kemal no pertenece, un mundo de riqueza y privilegios que puede corromperlo. Esta oposición superíndice 3N constante genera tensiones y conflictos en la relación superíndice 3N, dificultando que Kemal y Nihan puedan estar juntos. La madre de Kemal no es una villana caricaturesca, sino una mujer que cree estar haciendo lo mejor para su hijo, aunque sus acciones tengan consecuencias devastadoras. Kara Sevda nos muestra CU superíndice 3 mo la falta de bendición superíndice 3N maternal puede ser un factor determinante en el destino de una pareja, y CU superíndice 3 mo el amor, a veces, no es suficiente para superar las barreras sociales y familiares. Es un ejemplo de CU superíndice 3 mo la influencia de la familia, especialmente de la madre, puede ser tan poderosa que puede llegar a separar a dos personas que se aman profundamente. La serie explora el dolor de un amor prohibido,
la frustración superíndice 3n de no poder estar juntos y las consecuencias de las decisiones tomadas por otros. La falta de apoyo materno en este caso, no solo genera dolor a la pareja, sino que carcome la relación superíndice 3n familiar y genera resentimiento. Y ahora, llegamos al momento que todos estabais esperando, Kerem y Hande. Como Sabu Copyrights, estos dos actores son una de las parejas muy queridas del mundo de las series turcas. Su química en pantalla es innegable y su relación superíndice 3n fuera de ella ha capturado la atención superíndice 3n de todos sus fans. Desde su romance en Senkal Kapm hasta sus viajes por el mundo, Kerem y Hande han mantenido a todos en vilo. Aunque oficialmente no han confirmado su relación superíndice 3n, los rumores de boda son cada vez más fuertes, y hay un factor clave que podrá hacer que estos rumores se conviertan en realidad, la bendición superíndice 3n maternal, o en este caso, el legado y el recuerdo de ella. Se dice que la madre de Hande, a quien la actriz estuvo muy unida, tiene una gran simpatía por Kerem y considera que es un hombre ideal para su hija. Aunque su madre ya no es tu copyright físicamente presente, su memoria y su amor siguen guiando a Hande. La actriz ha hablado abiertamente sobre el dolor de perder a su madre y CEU superíndice 3 mo su recuerdo la inspira cada día. Su bendicio superíndice 3n, según las fuentes cercanas a la pareja, podrá ser el empujo superíndice 3n final que necesitan para dar el gran paso. La idea de que su madre apruebe su relación superíndice 3n con Kerem será muy significativa para Hande y le dará la paz que necesita para tomar una decisión superíndice 3n tan importante. Recordemos que Hande ha pasado por momentos muy difíciles en su vida, incluyendo la copyright dida de su madre, y el amor y apoyo de su familia son fundamentales para ella. La idea de honrar la memoria de su madre al encontrar la felicidad con Kerem podrá ser un factor determinante en su decisión superíndice 3n. La ausencia física de la madre de Hande se ve compensada por el amor incondicional de su familia, y por el recuerdo constante de su figura. Además de ese, Kerem ha demostrado ser un hombre muy familiar y respetuoso con las tradiciones, por lo que seguramente hará todo lo posible por ganarse el cariño más menos o y la aprobación superíndice 3n de la familia de Hande. Su cercanía con su propia familia y su respeto por los valores tradicionales turcos lo convierten en un candidato ideal para formar parte de la vida de Hande. Así que crucemos los dedos para que pronto tengamos noticias de una boda turca de ensueu más menos o protagonizada por Kerem y Hande. Será la culminación superíndice 3n de una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y nosotros estaruamos aquí para conturroslo todo con pelos y seu más menos ales. Imaginaos la ceremonia con todos los detalles de la tradición superíndice 3n turca, rodeados de sus seres queridos y con la bendición superíndice 3n de la madre de Hande presente en cada momento. Será un evento inolvidable. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo la bendición superíndice 3n maternal, ya sea presente o ausente, puede ser un factor determinante en el destino de las parejas en las series turcas. Desde el apoyo incondicional hasta la oposición superíndice 3n constante, la figura materna juega un papel crucial en la construcción superíndice 3n y el desarrollo de las relaciones amorosas. Y por supuesto, hemos hablado de Kerem y Hande, una pareja que podrá estar a punto de darnos una gran sorpresa siempre y cuando el amor y la memoria de su madre guíen su camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Esperamos que hayáis disfrutado explorando el tema de las bendiciones maternales y las bodas en las series turcas. Nos encantará saber vuestra opinión superíndice 3n, copyright series os han gustado mucho. Creo copyright es que la bendición superíndice 3n maternal es importante en una relación superíndice 3n. ¿Pensáis que la memoria de la madre de Hande influirá en su decisión superíndice 3n de casarse con Kerem? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Y por último pero no menos importante os invitamos a darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo cargado de chismes, dramas y romances turcos. Adiós superíndice 3s y que el Kai os acompañe.